Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video al canal. El día de hoy te voy a hablar de lo que es el factor de salario real aplicado a lo que es la construcción. Este video tiene dos fines. Bueno, el primero es que te sirva para entender de dónde sale todo este proceso del factor de salario real, ya que si estás cursando actualmente lo que es la materia de precios unitarios, es común que se te pida esto. En la vida laboral, bueno, ya se nos da muchas veces con lo que es el Opus, el Neodata, algún software de precios unitarios ya te lo arroja. Sin embargo, bueno, es interesante saber de dónde viene todo este proceso. Te digo, este va enfocado para que tú lo puedas realizar de forma manual y puedas entenderlo, ¿ok? Así que bueno, vamos a darle sin macho. Primero que nada te voy a hablar de los componentes de lo que es el salario real. El salario real se compone de tres factores. El primero es el salario que tú le entregas a lo que es el trabajador, ya sea en efectivo, por transferencia, cheque, etcétera. Es ese dinero, digamos, que él se lleva a su bolsillo por lo que él trabajó. No sé si te va a cobrar 500 pesos por día, eso es lo que tú le entregas ese es el salario nominal, ¿ok? El segundo es lo que son las prestaciones al IMSS, lo que se paga por el seguro, por los servicios, etcétera, ¿ok? El tercero es lo que se le paga al Infonavit. ¿Por qué? Porque el momento de que tú tienes asegurado a un trabajador, este comienza a cotizar semanas para lo que es el Infonavit, para posteriormente a lo mejor tramitar un crédito de una vivienda, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto porque algunas veces los trabajadores tienen un crédito y obviamente pues lo tiene que costear ya sea él o el patrón. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero eso ya es chamba de tu contador, ¿ok? El otro factor que lo compone, digamos, es el impuesto sobre nómina, los impuestos que se pagan al SAT, etcétera. Entonces, estos cuatro factores nos dan como resultado lo que es nuestro salario real. Posteriormente, bueno, ya que sabes qué es el salario real, ¿qué datos ocupas para poder determinar ese factor, el salario real, calcular ese salario real? Bueno, lo que ocupas es el valor de la UMA vigente, que actualmente en México es de 96.22 pesos. Ocupas el salario mínimo vigente, que actualmente es de 172.87. Y ocupas estos factores, estos que los vamos a ir calculando poco a poco, que es los días pagados, que se conoce como TP, los días laborados, que es como TL, o sea, total de días laborados, los días no laborados, que son los DINLA, días calendarios, que se conoce como DICAL, y el salario nominal, que es el que te digo que le das al trabajador para que él se lleva, ¿no? Íntegro. Y bueno, los porcentajes de cuotas sobre lo patronal vigentes. Estos, digamos, los encuentras en lo que son estos, los encuentras en la página del IMSS, puedes bajar alguna tabla de internet, otros puede pasar tu contador. O sea, estos son factores que ya vienen predeterminados, que creo que han cambiado muy poco realmente. Así que eso es lo que ocupas básicamente. Entonces, el proceso para calcular lo que son el factor de salario real y el salario real es uno, primero calcular los días pagados. El segundo, calcular los días no laborados, o sea, el DINLA y los días laborados, ¿ok? El tercero, calcular el factor de empresa del total de días pagados sobre el total de días laborados. 4, calcular el factor de salario base de cotización, conocido como FCBC. 5, calcular el PC, o sea, las cuotas sobre lo patronal que pagas al IMSS. 6, calcular el factor de salario real. Y 7, calcular el salario real del trabajador, ¿ok? Vamos al primer paso. Dice calcular los días pagados, ¿ok? ¿Cuáles son los días pagados que tú por ley tienes que pagar a tu trabajador? Los días pagados se conforman de los días calendario, el aguinaldo y lo que son los días de la prima vacacional. Actualmente, por ley, son 365.25 días calendarios. ¿Por qué punto 25? Por eso de que el 29 de febrero es cada 4 años, entonces hay que asignar un punto 25 a esos años, ¿ok? Se divide. El aguinaldo, que son 15 días, lo que por ley tienes que pagar a tu trabajador, y 1.5 días de prima vacacional. Entonces el total es de 381.75. Esto es lo que tú pagas, o sea, son los días que realmente le pagas al trabajador, no los 365. Pagas 381, casi 382, ¿ok? Y luego te dice calcular días, no, bueno, ya tienes, ok, lo que son los días pagados, el TP, entonces guárdate ese dato. Ahora, el segundo paso es calcular los días no laborados y los días laborados. Los días no laborados se van a conformar de la resta de los días calendario, menos los días de descanso, obligatorios por la ley oficial, las vacaciones y los días por clima, por costumbre, por enfermedad. Espero que la siguiente tablita te lo deje de forma más clara. Los días de descanso obligatorio oficiales son 7, más la parte proporcional del 1 de diciembre porque cambia el presidente. Bueno, eso está aquí en México. Y los días obligatorios son el 1 de enero, el puente de la Constitución, el puente del Benito Juárez, el Día del Trabajo, de la Independencia, la Revolución y la Navidad. Esos son los días que tenemos por ley, son 7, ¿ok? Más las vacaciones, que son sus 6 días. Esto es por el primer año, va aumentando según la ley del trabajo.
Y después los de clima, por costumbre, enfermedad. El clima es, por ejemplo, que a veces no podemos laborar porque está lloviendo, porque hay un tormentón, etcétera, ¿ok? Y los de costumbre, pues que la Semana Santa, que el Jueves Santo, que el Viernes, la Santa Cruz, que te haces los pollos, las carnitas, el Día de Muertos, el Guadalupe Reyes, que luego ya te empiezan a faltar ahí como 3, 4 días por semana, etcétera. Esos son los días por costumbre, que el día del cumpleaños y pues alguno que otro día por enfermedad, o sea, porque pues no somos inmunes, ¿ok? Entonces esos son los días que conforman los días no laborados. Entonces ahora sí, yo aquí en mi tablita ya pongo los días de los domingos, se me olvidó mencionarte los que son de descanso, ¿ok? Entonces ahora sí, esos 4 factores son los que componen los días no laborados. Entonces yo empiezo a sumar aquí, los domingos son los 52, esos no se elabora porque se supone que por ley tienes que descansar un día a la semana. El segundo son las vacaciones, que son los 6 días que ya mencionamos. El tercer punto son los festivos obligatorios por ley, que son los 7.17, ese punto 17 que digo que por el 1 de diciembre cambia el presidente, no sé. Y bueno, aquí si le ponen 7 pues está bien. Y lo que son los días perdidos por condiciones de clima, pues llovió un chorro, son 5. Días por costumbre, aquí le puse 4. Y por permiso y enfermedad, que son 2. Entonces la suma de los días no laborados nos da un total de 76.17 días. O sea, tienes 365 días y no laboras 76. Por lo tanto, lo que realmente tu trabajador labora son 289, 290 días. Entonces ya calculamos ese segundo paso, ya vamos guardando estos datos. Ya tenemos lo que son los días pagados, los días laborados, los días no laborados y los días calendario, que son los 365.25. Bueno, aquí están los días laborados, que son los 365, como te decía ahorita, 365.25 menos 76 nos dan los 289, que es la misma tablita de acá, ¿ok? Ya que calculamos eso, nos vamos a lo que es calcular el factor de empresa TP sobre TL, total de días pagados sobre total de días laborados. Y te dije, ya tenemos esos datos. Dijimos que pagábamos 381.75 días sobre los 289.08, que son los días laborados. Entonces el TP sobre TL nos da 1.32057, ¿ok? Entonces ese es un primer factor que también vamos a ir guardando ahí, ¿ok? El cuarto paso nos dice calcular factor de salario base de cotización, porque este ya te lo pide el IMSS, que son el total de días pagados sobre los días calendario. Días pagados 381.75, días calendario 365.25 y el factor de salario base de cotización 381 sobre 365 nos da 1.0451. Creo que traigo un error de dedo, pero es alrededor de 1.04, ¿ok? Entonces ya calculamos eso. Ahora viene lo bueno, viene calcular las prestaciones. Aquí tengo lo que son las cuotas obrero patronal vigentes, que son las que digamos maneja el IMSS. Tenemos estas, o sea, los porcentajes que debes de, digamos, calcular. Y aquí te dice, bueno, en base a qué salario se calcula, ¿ok? Es importante aquí mencionarte porque ya ves que te comentaba que ocupábamos el valor de la UMA y el valor del salario mínimo, ¿ok? El valor de la UMA lo ocupamos porque básicamente te pide calcular en base a la UMA lo que es la cuota fija del 20.40 y la cuota adicional por la diferencia de 3 veces el salario base de cotización menos 3 veces el salario mínimo. Entonces aquí tenemos 1.5. Entonces también en base a esta se usa lo que es la UMA. Estas dos son con la UMA, ¿ok? Las otras son con el salario base de cotización, que son la de gastos médicos, en dinero, en especie, en retiros, cesantía, guarderías, ¿ok? Son estos porcentajes, te digo, ya están vigentes. Aquí te dice lo que tiene que pagar el patrón, lo que tiene que pagar el trabajador y el total, ¿ok? Tú calcúlalo siempre con el total, porque así te lo va a pedir, digamos, en tu licitación y así, digamos, te evitas broncas de que si lo pagó el trabajador, que si no lo pagó, etcétera, ¿ok? Tú calcúlalo con el total. Bien, chavos, ahora ya que hemos calculado todo lo que es aquella presentación, vamos a darle ahora sí a hacer un ejercicio práctico. Esta hojita que yo tengo aquí, bueno, quitar estas imágenes, esta hoja, ya me la ha dado el Opus. Te digo que existen ya los software unitarios que te dan todo este cálculo. Obviamente le tienes que meter los datos correctos. Bien, dicen, si un software le metes basura, te arroja basura, ¿ok? Entonces, bueno, esta tablita la tengo aquí en el Excel para explicarte de forma rápida cómo se va haciendo este ejercicio por si lo requieres para tu clase de precios unitarios, ¿ok? Así que bueno, vamos a hacer este ejercicio, pero primero quiero que veas todo esto, ¿ok? Estas son las cuotas que te dije que hay que calcular del IMSS. Quiero que veas que todas estas cuotas ya ya están precargadas aquí arriba con los porcentajes, ¿ok? Mira, nos dice, por ejemplo, la de riesgos de trabajo, que era una que no te había mencionado. Esa de riesgos de trabajo la tengo por aquí. Riesgos de trabajo, ¿por qué no la había mencionado? Bueno, porque un punto muy importante que te tengo que decir es que el riesgo de trabajo, el porcentaje que se paga, depende de cada empresa, según el número de incidentes que hayan tenido, digamos, en el año laboral. Entonces, por ejemplo, en este caso, el más alto que te maneja el IMSS es 7.58, 75%, es el más alto. Entonces, para este ejercicio vamos a tomarlo así.
pero te digo, este te lo puede facilitar tu contador. Así que venga, esta columna la voy a rellenar en color rojo. Que siguen. ¿Te acuerdas que te comenté que hay dos que se calculan en base a lo que son la suma? Que es la UMA, no la suma. Que es la cuota fija de 20.40 y el excedente de 1.50. Estas se encuentran aquí, mira. Son estas dos. Estas hay que tener mucho cuidado porque, te digo, son calculadas en base a la UMA. Estas las voy a rellenar de color amarillo para distinguirlas. Estas se calculan en base a la suma. Las demás prestaciones son en base al salario base de cotización. Ahorita vamos a ver cómo se calcula el salario base de cotización, pero quiero que veas que aquí ya se encuentran cargadas, que es la de gastos médicos, que se encuentra por aquí, gastos médicos, que es la del 1.425, aquí está, prestaciones en eso. Tenemos la de prestaciones en dinero, que es de 0.95%, invalidez, que es de 2.375, que es esta que se encuentra por aquí. Lo que es el retiro, que es aquí del 2%, esta es la del retiro. Tenemos la cesantía de edad avanzada, que es 4.275. Y finalmente tenemos la de las guarderías, que es 1%, aquí se encuentra, ¿ok? Todas estas otras las voy a rellenar en color verde. Esas se calculan con el salario base de cotización, ¿ok? Y tenemos adicionalmente de esas cuotas, tenemos las prestaciones del impuesto sobre nómina. ¿Te acuerdas que te había dicho que el factor de salario, que el salario ahora se conforma de lo que es el salario nominal, el IMSS, el Infonavit y el impuesto sobre nómina? Bueno, el impuesto sobre nómina ese va a variar dependiendo de cada estado según donde vivas. De aquí en México, o sea, el estado, este lo voy a rellenar en color naranja, ¿ok? Este es el impuesto sobre nómina, que es un total del 3%. Tenemos el del Infonavit, aquí lo voy a poner rojo como el Infonavit, que ese es de un 5%, ¿ok? Y entonces básicamente de eso se compone, ¿ok? Entonces vamos a darle a calcular ahora sí este ejercicio. Nada más quería marcar esa diferencia para que tengas entendido de dónde viene cada cosa. Licista, aquí lo voy a poner, dinero especializado. Ok, salario base, que es el salario base, es el salario nominal. Este es 557.14. Factor de salario base de cotización fue el que calculamos en la presentación, 0.04517, ¿ok? Entonces, ya que tenemos insertado lo que es el factor salario base, este es el mismo para todas tus categorías. Vamos a calcular lo que es el salario base de cotización, que con este es con el que se va a calcular las prestaciones, con el salario base de cotización. Entonces aquí lo voy a pintar de color azul para que se distinga. Y ok, este lo calculas multiplicando el salario de nómina, o sea, el que tú pagas, por ese factor. Entonces aquí es este por este, nos da un total de 582.31. Nos debe dar ese mismo valor. Voy a poner aquí en moneda. Nos da el mismo, ¿ok? Ahora dice el excedente. Aquí nos dice que el excedente se calcula en base a la diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces la UMA, ¿ok? Entonces, por lo tanto, primero que tenemos que sacar la diferencia, ¿ok? Entonces, esto es igual a 582.31 menos 3 veces la UMA, que ya la tengo aquí, nos da un total de 293.65. Entonces, en base a esta, vamos a calcular este excedente. Entonces, aquí lo dice claramente, diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces la UMA, ¿ok? Entonces, vamos a darle igual a 293 por 1.5%, y aquí nos da 4.40. La aplicación del excedente del 1.5% por esa diferencia. Entonces, ya calculamos esta cuota de obrero patronal. Una vez que ya calculamos el excedente, ahora vamos a calcular la cuota fija. La cuota fija se calcula con la UMA. Aquí nos dice exactamente sobre la UMA, sobre la que vas a calcular esa cuota fija. Entonces, aquí, bueno, trae una esta tablita que debe ser UMA. Para calcular la cuota fija, simplemente multiplicamos ese porcentaje de 20.40 por el valor de la UMA, que es 96.22, y nos da un total de 19.63. Y ya tenemos lo que es la UMA. Ahora digo la cuota fija. Entonces ya utilizamos la UMA. La UMA ya no la volvemos a utilizar. Ya todo lo demás lo vamos a usar con el salario base de cotización, que fue el que ya calculamos. Entonces ahora sí nos dice prestaciones en pensionados del 1.425, pues simplemente nos agarramos a multiplicar salario base de cotización por 1.425, 8.30. En prestaciones, me voy a ir rápido porque esto ya es simple. El salario base de cotización por el 0.95%, 5.53. Invalidez, el salario base de cotización por el 2.375, 13.83. Cesantía y vejez es igual al salario base de cotización por 4.275, 24.89. Y el riesgo de trabajo, que el riesgo de trabajo, recuerda que como te mencioné, va dependiendo de cada situación y este lo tiene tu contador. Vamos a multiplicar el salario base de cotización
por el riesgo de trabajo nos da 44, de hecho es de las cuotas más altas. Y después tenemos lo de la guardería, que es el salario base de cotización por 1%, 5.82. Luego vamos por el impuesto del 2% del SAR, se multiplica, nos da 11.65. Del SAR es que tenemos aquí del retiro, ¿ok? Y ya simplemente ahora nos toca sumar todas las prestaciones del IMSS. Estas las voy a poner en un color verde bandera y con letras blancas, ¿ok? Estas son del IMSS. Y simplemente aquí sumamos todas estas prestaciones. Aquí voy a sumar, igual suma y listo. Ya hemos calculado las prestaciones del IMSS. Ya tenemos el segundo paso de lo que es nuestro integración del salario real. Ya que tenemos calculadas lo que son las del IMSS, vamos a calcular la del Infonavit, que esta es igual a lo que es el salario base de cotización por el 5%. Esta del Infonavit la puse en un rojo, así como el Infonavit nos da 29.12. Y el impuesto sobre nómina, que te digo que depende de cada estado aquí en la República Mexicana. Hay algunos que manejan el 2%, otros que manejan el 3%. En este caso aplica el 3%, multiplicamos por el 3%, que es el porcentaje, y nos da ese total de 17.47. Entonces básicamente ya tenemos lo que son los componentes que te decía adicionales para calcular lo que es nuestro salario real. Ya tenemos el salario nominal, que es el que tú le pagas al albañil, que es que lo voy a iluminar aquí de un color morado para distinguirlo, con letras blancas, que es el que tú le pagas al trabajador, al albañil. Si él te dijo, sabes que te va a cobrar 500 pesos por día, recuerda que los cálculos se tienen que realizar por día. Entonces básicamente ya tienes tienes lo que pagas al IMSS, el pago al Infonavit y lo que es el impuesto sobre la nómina. Entonces ya tienes esos 4 factores. Ahora hay que calcular lo que es la suma de todas estas prestaciones. Entonces aquí simplemente hay que sumar el IMSS más el Infonavit más la nómina, nos da un total de 184.82, igual que el anterior, y simplemente calcular el porcentaje de cuotas sobre lo patronal. Simplemente lo calculas tomando la sumatoria de todas las prestaciones sobre el salario base de cotización, porque es al final de cuentas con el que tú estás cotizando, con el que la persona tienes registrada. Y esto nos da un total de 0.31740, que es prácticamente el mismo que nos dio anteriormente con el Opus. Entonces aquí ya lo hemos calculado de forma manual, ya viste cómo se calculan todas estas prestaciones. Ahora ya con este dato simplemente nos queda calcular lo que es el factor de salario real. Entonces nos regresamos a la presentación. Entonces ya con eso que hemos calculado ahorita, con ese factor de 0.31 más el total de días pagados sobre el total de días laborados, podemos deducir lo que es el factor de salario real, lo que nos da un total de 0.31739 por 1.320570 más 1.320570. El factor de salario real es 1.7391. Y ya simplemente nos queda calcular lo que es el salario real, que es igual a el factor de salario real por el salario nominal. Aquí ya es con el salario que digamos que tú le pagas al trabajador. Por lo tanto, digamos, un trabajador que tú nominalmente le pagas 557.14, con los factores que hemos considerado, el salario real vendría siendo 969.26, ¿ok? Así que bueno, este es el proceso. No es un tanto tedioso, pero digamos son los 7 pasos que debemos de seguir, que son estos: calcular los días pagados, que ya lo hicimos, calcular los días no laborados y los días laborados, calcular el factor en la empresa TP sobre TL, calcular el factor de salario de cotización FCBC y calcular las cuotas sobre lo patronal, que yo creo que es lo más tedioso, pero te digo, aquí nada más hay que diferenciar cuáles son con el UMA, cuáles son con el salario base de cotización. Yo lo que te sugiero es que este video lo vayas viendo paso a paso, proceso a proceso, esa tablita que vimos ahí en Excel, la vayas haciendo en tú mismo manualmente. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Así que bueno, sin más choro, me despido. No sin antes recordarte que si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte, darle like, compartirla, ya te lo sabes, todo chido. Hasta luego.